Y palabras como esta, cada vez que yo la escuchaba, era como un puñal a mi corazón. Yo me encerraba más, yo me entristecía más. Llegué a experimentar, a vivir lo que es una depresión terrible, donde yo duré tiempo que yo no me paraba de mi cama. Mi nombre es Fanny Ortiz y este es mi testimonio. Yo nací en Santo Domingo, soy la mayor de 7 hermanos. Mi papá y mi mamá vivían juntos, normal. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en un cuartito. De repente, un día, es como que mi vida cambió, porque de pasar a tener una vida normal, ¿verdad? Con mis padres y mis hermanos, yo me topo con que un día mis padres empiezan a pelear entre ellos. Era algo que se daba. No es que tengo así tanto recuerdo de esto, pero sí se daba como ocasionalmente que ellos peleaban. Y un día, un domingo, yo recuerdo que mi papá me agarra a mí, el borracho, muy borracho, me agarra de la mano y agarra a mi hermano, eh, Henry de la otra mano, y él decía que nos iba a tirar al mar Caribe. El mar estaba como a 2 calles. Yo recuerdo que yo me arrastraba en el piso, en la calle, yo lloraba y yo le decía, papi, no, suéltanos. Y él decía que nos iba a tirar al mar Caribe. Los vecinos intentaban quitárnosle, pero no podían. De repente, yo recuerdo que por una u otra razón, alguien nos le quitó. Después de ahí, entonces mi mamá, yo digo que por miedo decide irse a un campo de aquí, de República Dominicana, campo llamado Nagua, con mi hermano y yo. Allí llegamos. Mi mamá en ese entonces se quedó siendo madre soltera, empezó a trabajar, a hacer todo lo que podía para mantenernos, ¿verdad? A mi hermano y a mí, porque de ella nada más éramos 2. Después de ahí, mi mamá conoce a un señor que es el papá de mi hermana pequeña. Mami entra en una relación con él. Yo recuerdo que después que mi hermana llega, la vida mía da un giro, porque yo digo que de yo ser una niña me convirtieron en una adulta, porque empezaron a darme responsabilidades de adulta. En este caso, yo era quien atendía a mi hermana todo el tiempo libre que tenía. Solo iba a la escuela. Cuando no estaba haciendo oficio, estaba cuidando a mi hermana. Yo recuerdo que los vecinos decían que yo me iba como a torcer, porque siempre cargaba a mi hermana cargada como decimos aquí, como una horqueta aquí, ¿verdad? Y yo casi no jugaba porque el tiempo no me daba para yo jugar. También recuerdo mucho que el papá de mi hermana, él me daba mucha pela. Él me alaba mucho las orejas. Yo recuerdo que mis orejas, o sea, mis oídos vivían llenos de pus, porque él me la alaba constantemente. Yo no podía toser, porque si tosía, esto era algo que me dolía demasiado. Para yo toser tenía que apretarme y, y hacer así, porque era muy fuerte. Me ponía mucho de castigo. Eh, él, yo decía, bueno, ahora yo puedo decir que él me maltrataba. Algo que realmente yo no entendía por qué, porque yo simplemente era una niña y no era desobediente. En fin, el tiempo fue transcurriendo. Luego mi mamá se separa de este señor y ella queda siendo madre soltera. Yo sigo siendo pequeña. A los 12 años
12 años de mi vida. Y yo recuerdo que mi mamá salía a trabajar, mi mamá después de ahí estudió enfermería y ella se iba a trabajar y amanecía afuera varias veces, varios días a la semana. Yo tenía que hacerme cargo de mis dos hermanos, hacerme cargo de todo lo de la casa. Mi mamá, en medio de, yo digo, de la presión que vivía, ella también se convirtió en alguien que de ser mi protectora, yo digo, por falta de conocimiento se convirtió en mi verduga, porque no recuerdo que pasaran 2 días sin que ella a mí me golpeara, me dijera, siempre ella era agresiva, dépota, siempre me maltrataba con palabras, ella siempre usaba una palabra que yo siempre caló mucho mi vida y, y yo digo y era que ella me decía que yo iba a ser un cuero y yo sin tener conocimiento, yo decía dentro de mí, pero es que yo no quiero ser cuero. Pero no era que se lo decía a ella, porque cuando mami me daba muy fuerte, ella me marcaba, ella me ponía a botar sangre, ella era bien, bien fuerte, me corregía fuertemente. Yo digo que por falta de conocimiento, porque realmente ahora que soy adulto no le veo como la razón o los motivos para ella comportarse de esa manera. En fin, los años fueron transcurriendo, esa era mi vida diaria, oficio, niños, golpes y así sucesivamente. A la edad de 16 años, yo conozco a Emmanuel. Emmanuel es mi esposo. Cuando Emmanuel llega a mi vida, yo soy una persona totalmente aislada, una persona que yo me escondía tras las ropas grandes porque yo no me dejaba ver de nadie. O sea, yo no quería que los hombres me vieran mi cuerpo y yo usaba ropa grande y siempre estaba envuelta en ropa muy grande. Cuando vivía sola, yo no era de tener muchas amistades. Yo hablaba con las niñas de mi edad, de mi barrio, pero no tenía como esa relación que tienen las niñas de esa edad. La juventud que siempre viven construyendo relaciones, amistades sanas. Yo recuerdo que tuve una chica que yo la consideraba mi amiga y con ella sí siempre hablaba, pero realmente yo era una chica, me llamaban antisocial. Y recuerdo que a los 16 años en mi barrio me decían que yo me iba a quedar jamona, porque a esa edad muchas niñas ya habían tenido novio y yo no tenía novio y aparte de eso tampoco se me veía aporte de tener novio porque como dije, vivía envuelta en trapo y vivía prácticamente escondida, aislada. Yo siempre estaba depresiva. Y esto hizo que yo como que creara un caparazón. Me convertí en una persona agresiva, violenta en el sentido que yo me protegía de todo el mundo, yo le respondía a todo el mundo. Yo sentía que todo el mundo a mí me iba a hacer daño y por lo tanto yo siempre estuve a la defensiva de todos los que intentaban acercarse. Cuando Emmanuel llega a mi vida, aquí mi vida como que da un giro, da un cambio porque él llegó y mi esposo es una persona muy, muy alegre, muy positiva, muy dinámica y yo digo que el Señor lo envió a él para sacarme del hoyo donde yo me encontraba, ese hoyo de desesperación, de desesperanza, un hoyo oscuro donde yo no le encontraba sentido
como a la vida. Yo no encontraba una razón por la cual yo estuviera viva, porque yo decía, desde que tengo uso de razón, solo he vivido sufrimiento, rechazo, maltrato. Yo recuerdo que la mamá de mi mamá, mi abuela, también me rechazaba mucho. Siempre ella a los demás nietos, ella lo acogía, pero a mí ella siempre tuvo como ese rechazo conmigo. Yo digo que quizá por la misma forma que yo tenía, ella como que no congeniaba conmigo y lo que hacía era que me maltrataba también. Pero cuando Emmanuel llega a mi vida, que yo decido entrar en una relación con él, yo digo que aquí cambió mi vida totalmente, verdaderamente, porque Emmanuel empezó como a inyectarme de su positivismo, empezó a inyectarme de esa alegría que él siempre ha tenido, que es una persona que aunque pase lo que pase, siempre le busca la forma, le busca la solución a las cosas. Bueno, y cuando nuestra relación empezó su curso, ahí mi vida empezó a cambiar un poquito. Ya yo de ser una persona que no se reía, porque no me reía para nada, podían hacer el chiste que hicieran y yo no me reía para nada. Después de ahí, de Emmanuel, empecé a conocer un poquito lo que es la sonrisa, empecé a conocer lo que es un poquito el disfrute de la vida. Y luego que ya Emmanuel y yo, después de 2 años de tener una relación de noviazgo, entonces decidimos compartir una vida. Aquí, cuando nosotros iniciamos esta relación ya de vivir juntos y estas cosas, entonces me topo con la sorpresa de que cuando nosotros empezamos, que tomamos la decisión de buscar hijos, nos topamos con la sorpresa de que yo no puedo tener hijos. O sea, no podíamos ninguno de los dos tener hijos. Empezamos a buscar alternativas, empezamos a ir a tantos médicos nos decían, y nosotros no dábamos con el problema, con la problemática. Pero algo que caló mucho mi vida, algo que me marcó sobremanera, era la forma en que el ambiente de nosotros, nuestras amistades, nuestro entorno, realmente cómo ellos se movían en medio de esta situación que nosotros estábamos pasando. Porque yo digo que nuestro entorno fue un tanto cruel, porque si bien es cierto que la mayoría de nuestras amistades, ya en nuestras generaciones, ¿verdad? Ellos empezaron a construir su vida y tenían sus hijos. Entonces nosotros, sobre todo yo, porque ustedes saben que nosotras las mujeres desde niña como que te traemos el instinto maternal. Entonces, al yo ver ya todas mis conocidas, las pocas amigas que hice, el verla ya con sus hijos, era algo que me marcaba mucho, algo que me hacía llorar, algo que me hacía sentir mucha amargura. Ya nosotros llegábamos a los lugares y siempre la gente, ¿cuándo es? ¿Para cuándo es? Ustedes son votos, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no saben trabajar. Y palabras como esta, cada vez que yo la escuchaba, era como un puñal a mi corazón. Yo me encerraba más, yo me entristecía más. Llegué a experimentar, a vivir lo que es una depresión terrible, donde yo duré tiempo que yo no me paraba de mi cama, solo me paraba a bañar porque Emmanuel me paraba, yo no me paraba, yo no le encontraba ningún sentido a la vida. Los años iban pasando, yo sentía que me estaba poniendo vieja y que no llegaba. No llegaban los hijos, íbamos a un médico, íbamos a otros, no hacían estudio. Y algo muy impactante fue que una vez en un trabajo que yo estaba, llegó un señor a mi oficina
y él me dice, yo quiero hablarte de Cristo, ¿tú me lo permites? Y yo recuerdo que antes de eso yo le había dicho al Señor, Señor, porque yo iba a la iglesia católica, pero yo iba a la iglesia católica, pero yo bebía mucho. Yo iba a la iglesia católica, salía de mi iglesia, pero yo me iba para mi rumba a beber, a janguear. Yo era verdaderamente de la que tomaba mucha cerveza, mucha. Y mucha con demasiado, todos los fines de semana yo bebía. Y cuando este hombre llega a mi oficina, que él me dice que me quiere hablar de Cristo, dije que en el principio, hacía como un par de días, yo le había dicho al Señor, yo voy a escuchar tu palabra de quien me la predique mejor, sea un evangélico o sea un católico, pero yo quiero servirte porque yo quiero que tú me des un hijo. Y este señor llegó, yo digo así de la nada, ahora sé que no fue de la nada, sino que el Señor lo envió. Y yo recuerdo que él, cuando empezó el primero, me habló de Cristo y luego él se fue directamente a lo que era el diezmo y las ofrendas. Y yo recuerdo que él me leyó a Malaquías 3:10 y esto realmente impactó mucho mi vida. Porque cuando él me leyó estos varios versículos yo escuché que el Señor decía que nosotros éramos ladrones y que éramos malditos, esto de verdad que a mí me sorprendió bastante, mucho, con demasiado. Yo recuerdo que ese día yo cuando salí de la oficina, yo llegué a mi casa y yo le conté a Manuel y buscamos una Biblia y cuando leímos, nosotros ahí mismo tomamos la decisión de nosotros empezar a diezmar sin nosotros ser cristianos. Y yo recuerdo, llámese que en este proceso de la búsqueda de los hijos, yo duré 12 años. 12 años en tratamiento, buscando, haciendo tratamientos naturales, íbamos a médicos, hacíamos todo cuanto se nos decía, nosotros lo hacíamos todo para ver si quedábamos, si yo quedaba embarazada y nada. Después se detectó que yo tenía las 2 trompas obstruidas y que esta era una de las causas por la cual yo no podía quedar embarazada. Recuerdo que me hicieron un estudio que se llama salpingografía y esto me destapó una trompa. Esto se destapa en el proceso de que ya conocí el cristiano, que ya estoy diezmando. Sin ser cristiana, sigo bebiendo, sigo andando, pero diezmo. Ojo aquí. Después que me hacen el estudio, yo recuerdo que yo dije, ay, ya me cansé, que sea lo que Dios quiera. Y señores, 4 meses de yo estar diezmando, yo quedo embarazada sin hacer nada. Yo no estaba en tratamiento ya yo había soltado eso. Yo quedo embarazada, me doy cuenta porque tenía varios meses que no me llegaba la menstruación, pero esto era algo normal en mí. Y yo decido ir a un centro y hacerme una prueba. Y cuando la prueba, me entregan mi prueba que me dio positivo, yo no encontraba ni qué hacer. Yo le di tanta gracia al Señor. Después de ahí, un embarazo de alto riesgo. Recuerdo que a los 3 meses me acostaron porque la niña quería salir. O sea, tenía el útero como que no estaba cerrado por completo. Entonces me acostaron con los pies hacia arriba. Y fue un tiempo bien difícil porque algo que yo estaba esperando, anhelando, añorando tanto, el concebir y de repente verme en este proceso y no poder disfrutarlo como yo me lo había imaginado, era algo que yo decía, wow, Señor, pero qué tan mala yo he sido, que primero paso 12 años en este proceso de una larga espera y luego
después de que llega, tengo que pasármela aquí encerrada. Yo lo que quería era salir a exhibir mi barriga, a exhibir, como a mostrarle al mundo que yo estaba embarazada, que el Señor me había concedido el milagro. Bueno, pero en ese proceso de estar en cama, recuerdo que a eso de los 6 meses de embarazo, yo me empezó a subir la presión, me daban unos subiones de presión muy altos, que la ginecólogo se asustó bastante, se sorprendió, me envían a cardiólogo, esto fue un corre-corre aquí, tanto así, porque en este proceso yo tuve un sobrepeso muy alto. Yo en este embarazo cogí 79 libras de más. O sea que yo estaba irreconocible, estaba muy hinchada. Recuerdo que yo solo me paraba de mi cama para ir a la universidad los domingos. Y ese día, a los 7 meses, 31 semanas, yo voy a mi universidad y allá empiezo a sentirme mal en una 4ª planta, cuando de repente yo recuerdo que se me fue la visión. Emmanuel, mi esposo, estaba también en la misma planta, estaba a 2 aulas de la mía, lo buscan. Yo recuerdo que me bajaron cargada y fuimos a la casa muy rápido, cogimos un bulto y me llevaron al centro médico. No me dio tiempo a nada, yo no tenía nada porque como estaba en reposo constante, yo no estaba preparada tampoco para recibir a mi hija a los 7 meses. Cuando llegamos al centro médico, ahí empiezan a hacerme estudios, empiezan a hacerme análisis. De repente, cuando me están haciendo la sonografía, dice la sonografista que ella no encuentra la niña, que no la ve, que no sabe qué pasa. Los nervios empezaron a dispararse. Fueron momentos muy tensos. Recuerdo que a Emmanuel le dijeron que tenía que firmar un documento porque no se sabía, la vida de la niña y la mía estaban en peligro y él tenía que decidir por una de las dos. Tenía que firmar algo. Emmanuel, en su desesperación, dijo que él no iba a firmar nada y que las dos, yo digo que eso fue un acto de fe, porque aunque quizá no teníamos ese conocimiento así, pero ya habíamos experimentado el milagro de estar esperando una niña. Él le dijo, yo no voy a firmar nada y las dos van a salir bien. Me dio preeclampsia. Esto es un subión de presión muy alto. No convulsioné, gracias al Señor. Cuando recuerdo que me llevan a sala de cirugía, aquí yo estaba muy asustada, tenía mucho miedo. Yo recuerdo que aquí dentro yo empecé a llorar y la doctora me decía que me calmara. Yo le decía que me buscaran a Emmanuel, que me lo buscaran, hasta que, imagínense, me van a desembarazar, con alto riesgo, y van a meter al marido. Pero me dio un ataque tan fuerte que hasta que no lo buscaron, no pudieron empezar la cesárea. Me hacen la cesárea, la niña nace de 2 libras y 3/4, algo que yo no estaba preparada para ver. Era algo muy pequeñito, era una bebé que en mi mano ella se veía chiquitica, ella cabía. Y cuando en ese momento no me la muestran, yo recuerdo que la niña la llevaron a incubadora. Ella gritó como un niño normal. Para mí no estaba pasando nada del otro mundo. Después de que me sacan de sala de cirugía, yo quiero ver la niña. Entonces ahí como que empiezan a envolver cosas. Y yo veo como misterio, como que mi mamá, mi esposo,
la doctora, empiezan a entrar muchos médicos, de repente entra uno, sale uno y entra el otro, me empiezan a hacer análisis y yo empiezo a preguntar qué pasa, y todo está bien, pero ¿y la niña? ¿Por qué no me la traen? No, que tú la vas a ver cuando tú te puedas parar, que no hable, pero hubo algo aquí bien fuerte y fue que de repente yo empiezo a sentir una presencia extraña como junto a mí. Y cuando yo empiezo a sentir esto, ahora yo sé. En ese momento yo no sabía, pero ahora yo sé que era el espíritu de muerte que estaba ahí. En ese momento, en medio de mi desconocimiento, yo decía, que yo sentía que me iba a morir. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, en ese momento yo dije, yo te hago una promesa, porque no sabía que yo lo que estaba haciendo era un pacto con Dios. Ahora sé que era un pacto. Y yo le dije, yo te prometo, Señor, que si tú nos salvas a las dos, porque, señores, literal, yo sentía el espíritu de muerte ahí y yo decía, me voy a ir al infierno porque yo sé que no he actuado bien, yo sé que no estoy en los caminos. Y ahí fue que donde yo le dije, Señor, yo te prometo que si tú nos salvas a las dos, yo te sirvo. Yo me convierto a ti y yo te sirvo en cuerpo y alma. Y después de ahí, yo sentí como que ahora yo sé que yo lo que sentí en ese momento fue como el respaldo de Dios, porque esa presencia tan fea, tan horrible que yo sentía ahí de que me iba, desapareció. Pero yo seguía mala, muy mala, yo no veía bien, yo solo veía como nimita y era porque la presión mía estaba muy alta, la presión mía no bajaba. Cuando a los 2 días de yo estar cesareada, a mí me llevan a ver la niña. Y cuando yo llego allá a la incubadora, que yo vi a esta niña tan pequeñita, era algo que en mi vida yo nunca había visto un niño tan pequeño. Y mi niña tenía un hueco en la frente, tenía sus orejitas todavía así dobladitas. Ella no tenía pestañas, no tenía cejas. Yo decía, pero Dios mío, ¿y esto cómo se va a salvar? Yo recuerdo que me desmayé ahí y los médicos me sacaron y la doctora me habló y me dijo, oye, la vida de tu hija en este momento depende de ti. Si tú no tomas fuerza y tú entras ahí, tú le hablas a tu hija no va a sentir que tú estás ahí, tú eres quien le va a inyectar la fuerza. Yo recuerdo que yo me limpié mis lágrimas y duré como 10 o 15 minutos ahí. Yo le dije, éntrenme que yo voy a hablarle a mi hija porque por mí no va a quedar. Cuando entré, yo recuerdo que empecé a hablarle y ella así pequeñita, ella empezó a mover un piecito. Y yo sentí que esa era como la confirmación de parte de Dios de que ella se iba a salvar. Bueno, después de eso, a mí me dan de alta y a la niña la dejan en incubadora. Y yo me voy de un pueblo a otro porque yo vivía en Nagua, es un campo, ¿verdad? Y fuimos a San Francisco de Macorís al médico. Ahí fue donde me hicieron la cesárea. Me llevan a Nagua. Estoy en mi casa parida sin niña. La niña está en San Francisco y sola porque yo no podía estar porque en mi casa, yo estaba en mi casa y era con la presión a millón. Mi mamá que es enfermera tenía que tomarme la presión a mí. Era cada 10 minutos, tanto así que ella enseñó a mi esposo a tomarme la presión y me tomaban la presión cada 10 minutos. Me daban 4 pastillas al día para la presión. Yo no veía.
yo me quedé, no era que no veía nada, yo veía algo, pero mi vista, lo que veía era nimita y yo no me podía parar, yo no podía hacer nada, yo solo estaba en cama y la presión mía no bajaba de 180 a 100, una cosa horrible, yo sentía que me moría. Yo sentía que se me salía el corazón por la boca, a mí había que bañarme, a mí había que hasta quedarme la comida porque yo no tenía fuerza para nada. Yo nada más podía estar en cama, entonces tampoco podía dormir porque estoy preocupada por la niña, estoy preocupada por mí porque no me quiero morir y sé que estoy en problemas. Bueno, cuando pasa la semana, que ya me llaman, que mi hija rebasó, que voy y la busco. Entonces me topo con la sorpresa de que tengo que durar alrededor de 3 meses con la niña en una faja canguro. Esto es, yo desnuda, me acuesto a la niña en el pecho, entonces me ponían una faja. Y ahí la niña, yo tenía que pasarme el día entero con la niña porque ya ella tenía que con los latidos de mi corazón, ella iba a sentir que estaba en la barriga y que esto la iba a ayudar a ella desarrollarse más rápido. Bueno, pues yo me pasaba mis días con la niña, solo me la quitaba para bañarme e ir al baño. Aquí pasaron alrededor de 2 meses. No podía tener abanico, no podía tener aire. Yo recuerdo que sudábamos, que esto era algo que no me ayudaba con mi presión, este calor que yo vivía. No podía ir nadie, a mi casa no podía entrar nadie, porque como la niña era prematura, teníamos que cuidarla de que ella no fuera a coger un virus, una bacteria. O sea, este fue un proceso que yo lo tuve que vivir, mi esposo y yo lo tuvimos que vivir solo. Cuando él se iba a trabajar, yo me tenía que quedar sola con la niña porque ni siquiera mi mamá iba, ayudaba, pero de lejos. Ella no podía ni siquiera entrar a la habitación. Aquí me agarró también una depresión posparto porque yo nunca me imaginé que mi vida de mamá iba a ser así. Yo tenía planes, yo me imaginé una vida totalmente diferente, viendo a mi hija llegar con todas sus cositas, ¿verdad? Y fue todo lo contrario. A mí no me dio tiempo ni a comprarle nada, no podía hacer nada, no tenía fuerza de hacer nada, no podía ni siquiera recibir una amistad, todo cerrado en mi casa. Y fueron 2 meses y medio muy, pero muy difícil, muy difícil. Y no obstante a esto, en medio de esta situación, entonces aquí yo me entero de que mi esposo tenía una relación paralela con la mía. Usted supo, ¿verdad? Aquí yo me entero de que Emmanuel tenía otra mujer en este proceso. Se la había buscado en el proceso de mi embarazo. Cuando yo me entero de esto, yo sentía que me moría porque yo decía, Señor, pero esto no fue lo que yo te pedí a ti. Yo nunca me he imaginado ser madre soltera y yo no quiero ser madre soltera. Pero en este momento, cuando todo se descubre, que yo me pongo como una fiera, usted supo, yo quiero como acabar con todo. Y yo recuerdo que empiezo a recogerle todo a Emmanuel y a decirle, no, tú te vas de mi casa porque realmente yo no pedí, yo no quiero un hombre compartido. Yo no quería ser madre soltera, pero entre compartirte con otra mujer
y ser madre soltera en mi desconocimiento. Estamos hablando que aquí yo no tengo conocimiento, ¿verdad? De la palabra como tal. Yo le digo, yo decido ser madre soltera. Emmanuel empieza a hacer todos sus movimientos para quedarse con su familia. Yo estoy muy renuente. Ya pasaron 3 meses. Ya la niña está grandecita, ya la niña rebasó. Yo recuerdo que en medio de esto yo me paré frente a un espejo sin saber que era profeta y con mi dedo profético me profeticé. Y yo me dije, oye, te tienes que recuperar porque si te mueres, la única que se va a joder eres tú. Él se va a quedar con la otra y te va a criar tu muchacha. Y usted supo, esto como que me dio a mí una fuerza para yo estar firme y no alterarme al punto de que yo me fuera a hacer daño sabiendo que estaba saliendo de un proceso, porque el proceso de la preeclampsia, el peligro pasa después de los 3 meses y pico. Tú puedes caer muerto en cualquier momento. Esto es algo muy, muy delicado. Bueno, en este proceso, Emmanuel siempre haciendo su lucha. Él nunca llegó a irse, pero estábamos en una guerra, pero en casa. Estábamos como separados, pero dentro de la casa. Cuando yo digo guerra, no era que había pleito como tal, pero sí una guerra fría donde tú en tu lado, yo en el mío, pero él siempre haciendo el esfuerzo para restaurar la relación. En vista de que la cosa, yo estaba tan negada, alguien invitó a Emmanuel a la iglesia y Emmanuel me dice, oye, vamos a una iglesia evangélica. Y yo recuerdo que le dije, ¿a qué? ¿A qué vamos para allá? Porque ¿acaso vas tú a cambiar? Y él me dice, vamos, hombre, no sea así. Yo recuerdo que fuimos a la iglesia. Cuando fuimos, Emmanuel, ese mismo día, porque realmente nosotros no la estábamos pasando bien. Él estaba arrepentido y estaba realmente sufriendo algo que nosotros habíamos deseado tanto, que habíamos buscado tanto, ¿verdad? Un niño, en este caso una niña que llegó, no podíamos disfrutarlo como lo habíamos planificado. Cuando Emmanuel acepta al Señor ese día en la iglesia, yo recuerdo que yo dentro de mí dije, bueno, si este se convierte de verdad, vamos a ser todos cristianos ahora. Pero yo desde mi asiento, yo no me paré. Después nos fuimos a la casa y cualquier cosa que Emmanuel hacía raro, yo le decía, ¿y tú no eres cristiano? Acuérdate que tú eres cristiano. Bueno, y en eso recuerdo que 2 semanas, sí, 2 semanas, 2 semanas después creo que fue, él me dice que volvamos a la iglesia y ahí yo lo acompañé. Y yo le puedo decir que realmente en ese transcurso de esas 2 semanas, sí, yo empecé a ver un cambio en él, algo diferente que yo no sabía, yo no entendía lo que era. Cuando yo empecé a ver esto y después que él vuelve y me invita a la iglesia, que vamos, entonces ahí yo pasé, yo acepté al Señor. Ahí realmente nuestra historia fue otra. En la misma iglesia que aceptamos al Señor, ahí mismo nos quedamos congregándonos. Pero siempre yo tenía el dolor, esa amargura de la traición, de todo lo vivido, como siempre tenía como esa depresión, siempre estaba molesta, siempre yo por cualquier cosa ya yo estaba trayéndole de una vez a Emmanuel el pasado al presente, porque tenía tanta rabia dentro de mí. Estábamos juntos, era cristiana, pero no había perdonado. Ahí es cuando entonces nosotros, el Señor, digo, no el Señor, pero ahí experimentamos en medio de esto, después de estar en el evangelio. Recuerdo que a los 2 meses de llegar, entonces nos casamos por la ley, por la iglesia, que no éramos casados. Y un tiempecito después,
entonces nosotros experimentamos lo que es una quiebra financiera muy fuerte, donde nosotros nos quedamos sin nada y con muchas deudas, muchas. Aquí la cosa se puso bien agria, bien fea. Entonces, nosotros teníamos un estilo de vida un poco cómodo. Entonces, al llegar esta situación financiera, todo cambió. Entonces, Emmanuel pone un negocio, señores, de comida. Un negocio de comida, Dios te sabe, a vender, a lavar pollo y a bregar con pollo. Y yo no quería bregar con pollo porque era cristiana, pero recuérdese que no había sido libre. Aquí había de todo todavía. De repente me veo yo en un negocio de comida, cocinando, vendiendo comida. Siempre estaba hedionda a grasa, a sazones. Yo estaba amargada. Yo vivía una vida totalmente aburrida. Yo me sentía desesperada, yo no veía camino. Lo único que me daba un poquito a mí como de paz era el ver mi muchachita. Y en esto, entonces, después de que pasan 3 largos años, quedo embarazada de mi segunda hija, que de hecho decían los médicos que yo no podía volver a tener hijos antes de 5 años porque era muy peligroso y que la preeclampsia podía repetir y que podía entonces aquí no contarla. Aquí quedo embarazada de mi segunda hija, Hilary Esther, un embarazo con malestares, pero todo normal, un embarazo normal, desde principio a fin. Aquí no pasó nada, todo, yo podía trabajar. Tenía a mi muchachita Sofía de 3 años, Hilary en la barriga, y recuerdo que mi negocio lo abríamos, el negocio de comida, lo abríamos a las 6 de la mañana y lo cerrábamos a las 12 de la noche. Y andaba con bueno, la que tenía en la barriga y la que tenía encima. Yo recuerdo que metía a Sofía debajo de una mesa y ahí la niña, después que llegaba del colegio, se pasaba el día, la noche, hasta que a veces mi mamá me la cuidaba en la noche. Tengo una amiga que se llama Lady, que bendigo su vida, que siempre estuvo ahí. Yo recuerdo, ella daba clase en un colegio y ella salía a las 6 de la tarde del colegio, iba corriendo para mi negocio, cogía a mi muchachita, me la bañaba, me la atendía, me ayudaba en el negocio. Yo la llevaba a su casa a las 12 de la noche para ella al otro día estar a las 7 de la mañana en el colegio. Verdaderamente Dios siempre pone a alguien ahí. Ella siempre ayudándonos, apoyándonos en todo esto. Después de ahí, cuando doy a luz a Hilary, que todo fue normal, me entregaron la niña de una vez. Ustedes saben, yo con miedo porque ya yo había pasado un proceso con Sofía de que ni siquiera la pude ver el mismo día, pero con Hilary fue todo diferente. Cuando me dan de alta, nada, todo bien en casa. Aquí vuelvo y experimento depresión postparto. Emmanuel siempre ha estado ahí, siempre cooperando mucho. Con ninguno de mis hijos yo he tenido que coger lucha en las madrugadas, porque él siempre era quien hacía ese trabajo. Y yo recuerdo que en medio de esa depresión él me paraba frente al espejo y ponía a las 2 niñas y me decía: pero aquí está tu familia te ama, nosotros te necesitamos, ¿qué te pasa? Porque nosotros éramos nuevos creyentes, nosotros no entendíamos qué era lo que nos estaba pasando y tampoco nadie nos lo explicó. Bueno, y así seguía transcurriendo nuestra vida. Recuerdo, yo al mes ya estaba en el negocio nuevamente. Entonces ahora, en vez de tener una niña en el negocio, tengo 2. Tengo una recién nacida en un cargador, también debajo de la mesita.
y Sofía con sus 3 años y pico, casi 4. En fin, lo que hay es que a los 4 meses de estar parida, yo quedo embarazada de mi hijo Diego. Esto fue algo devastador, algo que realmente no nos lo esperábamos, porque Emmanuel y yo nos estábamos preparando para yo prepararme, porque el proceso financiero estaba muy fuerte. Entonces, cuando cuando me entero de que estoy embarazada, antes de esto, a mí me habían hecho una tomografía con medio de contraste porque yo estaba muy mala del estómago. Y en esto, como yo estaba recién parida, la doctora no me hizo prueba de embarazo. Resulta que a la mujer embarazada que le hacen esta tomografía, este tipo de tomografía, el feto que tiene en su vientre no nace, y si nace, él nace deforme. Cuando nos enteramos de que estoy embarazada, recuerdo que el chico que me hizo la tomografía era cliente de nosotros en el negocio. Él habla con Emmanuel sola, me enteré después, y le dice que hay que hacerme un aborto, porque si yo paro el niño o la niña, no se sabía, si paro el bebé, nacía deforme o nacía loco. Y yo recuerdo que yo veía a Emmanuel tan desesperado, y él no es así, que yo un día le dije, oye, pero ¿y qué? ¿Por qué un niño más? Si el Señor ha provisto para estas dos, Él también va a proveer para este nuevo bebé, porque yo no sabía que estaba embarazada, pero Él sí. Pero Emmanuel no me dice qué es lo que pasa. Hasta que un día él, en medio de la desesperación y pensando en las palabras que le dijo el chico, quizá en la posibilidad de que, porque todo es posible, de que tuvieran que hacerme un aborto, provocarme un aborto por lo que ya el chico había dicho. Cuando Emmanuel me dice esto, yo le digo, mentira del diablo. Aquí ya yo era cristiana, no con mucho conocimiento, pero ya era cristiana. Y yo, mentira del diablo. Yo ni paro hijo loco, ni le paro hijo al diablo. Así que yo no sabía que estaba embarazada, pero el Señor sí. Así que yo ni me voy a hacer aborto, y lo que tengo en el vientre va a nacer y va a nacer sano. Pero usted sabe que usted declara su palabra, pero a veces le falta un poquito de fe, y todos los días yo me ungía la barriga y yo siempre decía la misma palabra: ni paro hijo loco, ni le paro hijo al diablo. Yo no sabía que estaba embarazada, pero el Señor sí. Y yo recuerdo una noche que en medio del culto, una hermana viene y me dice, sierva, así le dice el Señor, que usted no sabía que estaba embarazada, pero yo sí. Y yo vi como el Señor puso una placa que era la que protegía el bebé de unos rayos láser que se veían. Y yo le dije, hecho está. El Señor ha traído confirmación a mi vida de que mi hija o mi hijo va a nacer bien. Nada, este embarazo también transcurrió normal, todo normal. Lo único que a la hora, en medio de este embarazo, yo tuve una caída muy fuerte, una caída que casi se me rompe la mandíbula. Recuerdo que la pierna derecha sufrió un golpe grandísimo, pero el bebé no le pasó nada. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, fuimos, ahí se armó como un corre-corre. Emmanuel está aquí a mi lado, y yo siento, porque ya yo he pasado por dos embarazos, ¿verdad? Por 2 partos, y yo siento como que el doctor está maniobrando demasiado. Tú no sientes así literal, pero tú sí sientes que se está moviendo. Y yo le decía, doctor, ¿todo bien? Y él me decía, sí. Y yo le decía, Manuel, ¿todo bien? Y Manuel me decía, sí, tranquila. Resulta que era que el niño, después me contaron, tenía varias vueltas del cordón umbilical en su cuello, y el niño estaba negro, y el doctor estaba maniobrando para sacar el niño. Estaba durando mucho. Yo le decía, doctor, ¿todo bien? Y él me decía, sí, Fanny, tranquila, todo bien. Cuando yo siento que sacan el niño, porque tú sientes el vacío,
yo siento que mi niño no llora. Y yo le digo, doctor, ¿todo bien? Y él me dice, sí, todo bien, tranquilo. Le digo yo, ¿por qué mi hijo no llora? Y me dice el anestesiólogo, yo recuerdo que estaba de este lado, preparando, estaba preparando algo, yo no sabía qué era, ahora sé que estaba preparando como un calmante como para sedarme si yo me descontrolaba, porque había problema con el nacimiento del niño. Había una guerra muy fuerte. Y cuando yo le digo, ¿y por qué mi hijo no llora? El anestesiólogo me dice, hay niños que lloran y hay niños que no. Y yo, no, señor, yo me alteré muchísimo. Y dije, no, señor, el mío tiene que llorar. Cuando yo declaré esta palabra, el niño pegó el grito. Digo yo, ese es el mío, que Dios no es loco. Y yo empecé a llorar y a darle gracias al Señor. Después de ahí, todo transcurrió normal. El niño nació, el niño lo metieron, lo tuvieron que poner en incubadora también a él, porque él bebió agua del parto por el tiempo y la maniobra que se tuvo que hacer allí. Y él nació de 6 libras y pico, estaba un poquito bajito de peso. Y yo recuerdo, porque cuando tus hijos tienen propósito, el enemigo siempre lo va a perseguir. Yo recuerdo que cuando a mí me paran de la cama para ir a ver el niño, la doctora que está en el área de la incubadora, ella no me quiere dejar pasar, que no es hora. Yo hice un lío ahí que me puse hasta mala, porque tú lo que quieres ver tu muchacho y tú tú tienes miedo, tú no sabes qué es lo que está pasando. Pero bueno, me llevan, después me dejan entrar, veo a mi muchacho, amamanto a mi muchacho, él muy fuerte, se sentía muy fuertecito, todo bien. Luego que a los 2 días me dan de alta, me llevo mi muchachito, el proceso económico sigue y sigue fuerte. Muy fuerte. Ese niño también nació sin tener nada. Aquí no fue porque no nos dio tiempo, aquí fue porque no teníamos dinero para comprarle nada, solo lo esencial. Bueno, entonces ahí recuerdo que ya el niño con un mes y medio, una amiga me dice, sierva, vamos a una vigilia. Y yo la acompaño. Y ahí conozco una pastora que sin ella conocerme, Emmanuel ya me había dicho, Fanny, ¿por qué nosotros no vamos por qué no nos vamos a Santo Domingo? Y yo le decía, pero Emmanuel, ¿y a qué? ¿A qué nosotros vamos para allá? Nosotros no tenemos trabajo allá. En fin, yo lo estaba negada. Cuando conozco a esta pastora en esta vigilia, ella me da una palabra, nos da una palabra y ella nos dice, veo maletas preparadas y dice el Señor que el mar rojo está abierto, que salgan. Y yo como que me turbo y yo digo, ajá, entonces, Señor, ¿y ahora para dónde que vamos a salir? Bueno, la palabra no la confirma, y dice el Señor que salga, que el mar rojo está abierto, que si no salen, lo va a cerrar. Emmanuel, que tenía los planes ya de venir a Santo Domingo, entonces yo le digo, bueno, pues vámonos. Nosotros nos vamos, vinimos acá a Santo Domingo. Y cuando estamos aquí, andamos buscando iglesia. Y de repente yo voy a varias iglesias y como que no siento, como que, ay no, esta no es. Y una tarde, yo en casa, orando, nosotros decidimos hacer culto nosotros mismos, en familia. Yo le digo, me llama una amiga, la misma que me llevó a la vigilia, y ella me dice, sierva, conocí a su papá espiritual. Y yo le digo, ¿cómo así? Acláreme. Si ella me dice, su papá espiritual se llama Juan Anselmo Peña. Juan Anselmo Peña es mi pastor, mi actual pastor. Y yo le digo, ¿cómo? Y ella me dice, le voy a mandar el número, usted tiene el ADN de él. Y yo le digo, pues mándemelo. Bueno, pero ella me manda el número y nosotros lo guardamos. Y usted puede creer que a nosotros eso se nos olvidó por completo. Pasaron como
no sé, como 3 meses o 2 meses y pico, y nosotros no nos acordamos más de que ella me había enviado ese número. Cuando una tarde, a las 3 de la tarde, estoy orando, el Señor lo trajo a memoria y nos paramos de ahí. Yo me paré y le digo a Emmanuel, y Emmanuel llamó al pastor, a papá, y cuando lo llamamos, eso fue un sábado en la tarde, él de una vez nos dio la dirección de Carefa, que es nuestra iglesia actual. Y al otro día nosotros de una vez vinimos al culto, y desde que yo entré, que pisé, yo recuerdo que estaba la hermana Gira orando, abriendo los cielos. De una vez el Señor me dijo, esta es tu casa. Y literal, desde que llegamos a Carefa, lo sentimos como tal, como casa. Luego ya empezamos a congregarnos, pero no fue hasta, yo sigo con mi mala actitud, con mi depresión, caminando, pero depresiva. Cuando nosotros llegamos aquí, a la casa Carefa, entonces aquí fue donde nosotros conocimos lo que es la liberación, que aquí fue donde nosotros recibimos sanidad del corazón. Aquí fue donde realmente nosotros experimentamos lo que es la libertad en Cristo. Dice la palabra que al que el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente libre es. Yo te puedo decir que la liberación vino para cambiar nuestras vidas. La liberación ha sido todo en nuestras vidas, porque hoy nosotros podemos disfrutar verdaderamente de una relación sana, de un evangelio libre, y todo esto es gracias a haber llegado a Casa de Restauración Familiar y Avivamiento con nuestros pastores Juan Anselmo Peña y Elizabeth Romero de Peña, donde nos dieron el pan de los hijos, que es la liberación, y es algo que después de ahí todo en nuestras vidas cambió. El Señor restauró nuestro matrimonio. El Señor restauró nuestra finanza. El Señor lo ha restaurado todo para su gloria. Y es algo que todo aquel que no ha experimentado la liberación verdaderamente no ha conocido al Cristo que verdaderamente liberta, porque después de ahí es que nosotros podemos realmente decir que hemos sido restaurados y que estamos viviendo el evangelio como Cristo lo manda.